El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. La minería es una actividad extractiva. Es similar a la agricultura, a la ganadería, pero lo que se saca no se renueva, como si se renuevan los cultivos y también los animales. Trabajo la minería. Por aquí mi familia también trabaja la minería, pero es por lo económico, no hay otro medio del sustento, entonces nosotros trabajamos la minería. Ay Dios, ay oí. Es una minería muy legal. La llaman la minería ilegal, pero para nosotros es legal. Pero con eso siempre nos llega el sustento al hogar. Cafetero cuenta con riquezas mineras que han sido explotadas desde tradiciones ancestrales hasta prácticas del mundo contemporáneo. Así, se ha creado una paradoja entre el desarrollo económico y la conservación ambiental del paisaje cultural cafetero. La minería en el eje cafetero se encuentra en dos tipos de yacimientos. Unos asociados a los terrenos planos que bordean el río Cauca, geológicamente se llaman terrazos aluviales, pero no son más que viejas avalanchas del río y depósitos que fue dejando en donde se van entremezclando capas de oro y donde vemos hoy la minería ilegal. Pero hay otro tipo de minería aurífera, y es la que se encuentra en los filones de las montañas. La actividad volcánica que acompañó el proceso de la formación de los Andes en Colombia inyectó magma residual con residuos volcánicos. Cuando hablamos de la caldensidad, aquí se han fusionado la caucanidad y la antioqueñidad. Los modos de producción minera fueron diferentes. En la provincia del Cauca, estoy hablando del siglo XVIII, cuando teníamos la primera mina del orbe en el territorio. Se basó con base en la esclavitud. Los centros de producción eran Barbacoas, el Chocó y Río Sucio. En esos dos escenarios del Chocó y de Barbacoas, con esclavos negros, mientras que en la zona de Río Sucio con indígenas que fueron esclavizados. Contrariamente, la provincia de Antioquia se trató la minería, se trabajó con otro modo de producción que es el trabajo del minero independiente. Pero eso tiene que ver con el carácter independiente y empresario del antioqueño, pero también va a inficionar negativamente lo que es la caucanidad. No todos los días se hace oro en la mina, que tal vez la gente crea que es que uno coge una batea y se va a minear y va a hacer una cantidad, no. Hay veces que no se hace nada, pero después uno va y pues creemos en la misericordia de Dios, que Dios es muy grande y Él manda el sustento para todos.
nosotros trabajamos con un laberinto, una pala, una barra, una batea. Estos son los implementos que nosotros utilizamos para la minería. Con la pala sacamos el balastro, lo echamos aquí. La barra es para aflojar las piedras y con la batea también lavamos así como se mostró antes. Es una minería que nosotros aprendimos hace mucho tiempo por los abuelitos, por los abuelos. Desde que se diga que en una quebrada hay oro, puede ser en la montaña, la parte baja, la media, allí se consigue el oro. El oro es como el chance, más o menos. Eso usted no sabe dónde está, hay que buscarlo. Y cuando usted, sin pensar, miró la batea, ahí está. El proceso es, hay que sacar el balastro. Luego queda lo más menudito que es la arenita, hasta que se llega ya a la parte plana de la batea. El oro es amarillo. Con la batea se saca una arenita pequeña que queda allí con el oro. Y se separa del oro, ya queda el oro solito. Se seca, se envuelve y se llega a vender. Mineros artesanales. Vamos a comerciales y ya volvemos. Hay poblaciones en el paisaje cultural cafetero que han vivido la llegada de la minería. Ante este panorama, el paisaje vivirá una transformación que solo será evidente con el paso de los años. Bueno, resulta que entre 1980 y 2010 son 30 años en donde en Colombia va a ocurrir una cosa muy lamentable, y es el desalojo de las tierras para los campesinos que cultivan tierras propias o que están ocupando, por supuesto, algunos baldíos. Los desalojan y las tierras van pasando a empresas petroleras, a empresas mineras y a empresas agroindustriales. Y se crea entonces en el 2011 la Ley de Restitución de Tierras, que busca reparar a las víctimas y devolverles también la tierra, pero una reparación integral. El panorama que tenemos es que en Colombia sí existen políticas mineras, sí existen políticas agrarias, solo que favorecen la gran minería y no a los mineros artesanos de Marmato, favorecen las empresas terratenientes, pero no a los productores rurales, que es el caso, por ejemplo, de las comunidades indígenas de Río Sucio. Acá el problema más grande es la persecución de la policía o de la ley, sí, de la policía, que porque esto es minería ilegal. La minería ilegal para nosotros es cuando con las maquinarias grandes y que con químicos, nosotros solo sacamos oro verde porque es puro. La minería es una práctica que se realiza en la región desde épocas ancestrales y se ha transformado dando diferentes matices a la economía de la región. Hoy, artesanos y joyeros validan este quehacer a través de oficios que con sus manos transforman las materias en bellas creaciones. La Escuela de Joyerías Alquimia se fundó hace 10 años por la necesidad que tiene precisamente todo el país
en tener los espacios de formación académica idóneos. Y lo que pretendemos a través de la escuela es sacar nuestros propios referentes, que la joyería que salga de Risaralda se identifique por los temas que está tratando a través del metal, del material. Y no solo del metal, hay muchos elementos que se pueden usar, las semillas, las fibras naturales. Y es por eso que este semestre hemos elegido trabajar sobre el café. Eso requiere que el estudiante o el aprendiz tenga un acercamiento no solo con el café como tal, sino que todo lo que lo rodea. Hay quienes, por ejemplo, están trabajando una colección sobre el secadero del café, entonces tuvo que conocer un secadero de café, para qué sirve un secadero de café. Mi afán era trabajar la feminidad de la mujer cafetera. Entonces me remití a la chapolera y en medio de la investigación que hice, encontré que el nombre de la chapolera nacía de la chapola o chapora, que es el animalito que viaja a los cafetales en tiempos de cosecha. Bueno, en el estudio que hice y la investigación y la observación que hice, establecí que empecé a analizar diferentes formas con las que podría diseñar. Entonces me remití esencialmente a las faldas y a las ondas que generan las faldas de las chapoleras de la región. Después de todo ese proceso se empieza a analizar los movimientos, a encontrar lo que se quiere ver a partir de las faldas de la chapolera. Bueno, entonces al final se llega a un modelo prototipo de estas piezas que son hechas, en este momento están hechas en latón y además se quiere, y de diferentes texturas. Esto es un opaco y esto es un brillo espejo que aquí todavía no se alcanza a diferenciar bien. La tienda, como ustedes lo observan, obedece a un sueño un poco contestatario que yo tenía de darle una vitrina al trabajo de los artesanales a nivel de galería de arte. Pero yo quería que el trabajo de los artesanos tuviera una vitrina y se exaltara el trabajo de ellos un poco a veces minimizado. Obviamente no todo el producto que hoy ofrece Salento es el producto de los artesanos de la región. Hay muchas tiendas que son de comerciantes de artesanías, pero sí hay un buen número de artesanos, cierto, que tienen una propuesta muy interesante. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer con la tienda para poder competir dentro de esa medida es que el 70% de los artículos de la tienda los realizamos nosotros. Y el otro 30% son trabajos de intercambio cultural con otros talleres y otros amigos, pero tratamos de que todo sea trabajo netamente artesanal. Lo que yo intento con mi trabajo es retomar ese lenguaje de nuestras culturas precolombinas, porque como ustedes entienden, los indígenas le daban un valor muy alto al orfebre, porque el orfebre lo que hacía era mostrar su cotidianidad, así como existen los dibujos y las pinturas rupestres en otros países y en nuestras culturas existió que los indios a través de su trabajo trataron de contarle a los que venían después la historia y su manera de vivir. Entonces yo pretendo con mi trabajo contarle también que hubo una cultura indígena a la cual le ofrezco un homenaje, ¿cierto? ¿Cómo se lo ofrezco? Tratando de retomar ese lenguaje precolombino, pero mi propuesta es completamente contemporánea. Lo que les quiero contar ahora es el proceso
de la utilización de las herramientas, cómo logramos transformar esto en una pieza utilitaria, ¿cierto? Una pieza de decoración para una mujer, un collar, por ejemplo. Entonces partimos de la lámina de bronce, ¿cierto? Que es una lámina el cual luego la corto en este tipo de piezas. Los cortes los hago con el mismo soplete para que me dé la posibilidad de tener piezas únicas. Luego, como les comentaba, hago joyería con un soplete para soldar latas de carro, que es, digamos, un poco más complejo, que me da 10 veces la temperatura que da un soplete de fuelle, pero que al mismo tiempo hay que tener muy buena destreza artesanal para no derretir la pieza. Entonces funcionamos con una manguera verde, que es el oxígeno, y una manguera roja, que es el gas. Primero prendemos el gas, ¿cierto? Y luego entra el oxígeno, que esto es, por ejemplo, una boquilla que nunca utiliza un latonero, pero que yo lo utilizo en joyería. Por eso es una propuesta diferente, ¿cierto?, la que nosotros hacemos con nuestro trabajo. Los minerales nacen de la tierra y son el resultado de la transformación del territorio. Hoy, la minería se desarrolla como una economía emergente que irá transformando el paisaje cultural cafetero. Ante la presencia de la minería en la región cafetera, ¿cómo no revisar las transformaciones que trae consigo sobre el territorio, la cultura y su gente? Bueno, entonces allí ya les voy a mostrar ya lo que es el producto terminado. Ya lo tenemos exhibido, listo para ofrecérselo a la gente, ¿cierto? Pero no solamente pretendemos vender una joya, sino lo que pretendemos es que estar en Cesarte, para la gente, ahora que se habla de turismo experiencial, sea toda una experiencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pensamos contarle a la gente? Contarle una historia que hay detrás del trabajo, una historia que hay detrás de una vida, una historia que hay detrás de una cultura. No solamente hacemos una pieza, sino que así como nuestras culturas indígenas trataban de decir algo a través de su trabajo, yo también trato de decir algo a través de mi trabajo. Y el tema que yo trabajo aquí, lo muestran los derretidos, es el tema del abrazo. Hay un libro muy bello de Eduardo Galeano que habla acerca del abrazo. Pero también hay un mensaje mucho más profundo, y antes de Eduardo Galeano, que es un mensaje que tiene Deuteronomio 6:5, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿cierto? Y el Señor Jesús en el Nuevo Testamento acá dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el tema ahora que el país está tan polarizado, y no solamente ahora, sino siempre, el mundo ha vivido polarizado, es eso, por el tema del amor primero a Dios, ¿cierto? Del amor de nosotros a Dios, la reconciliación con Él, la reconciliación entre nosotros, termina finalmente en eso, en un abrazo, ¿cierto? Que es el tema de la reconciliación. La propuesta para Marmato y para los productores rurales campesinos de Río Sucio, porque un territorio es una construcción social e histórica, y la minería también con la producción rural de la tierra van de la mano, es que se pueda sacar el oro por una minería artesanal, pero no para venderlo en bruto, porque eso estamos haciendo los cafeteros, vendiéndolo en bruto, sino para transformar el oro, pero no manejándolo con joyas inspiradas en la cultura francesa, sino en la cultura indígena y afrodescendiente de este territorio. Sí, nos hemos organizado mucho en la forma de trabajar, porque hay que trabajar no solo uno, sino en comunidad. Nos dieron talleres, cómo debemos de trabajar la minería. Tradición es algo que se hace desde los antepasados, de nuestros abuelos. Entonces queda esa tradición, se hace. Los estudiantes, a partir del conocimiento que adquieren, aprenden
a preparar y combinar los materiales de la manera en que internacionalmente se exige. Es decir, si una pieza es de 18 quilates, que ellos sepan por qué es de 18 quilates y ellos lo preparen. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante que ellos le compren al minero el oro en bruto, por decirlo así, por usar un término no es correcto, pero el oro directamente de la mina, que no trae ninguna combinación, de manera que le permita al artesano hacer su combinación a conciencia y con el conocimiento suficiente de que la mezcla que está haciendo es la mezcla legalmente internacional. Que vengan al eje, que aparte de ser el paisaje cultural cafetero, ese nombre, aparte del café, tiene que ver con una forma como viven nuestras personas, nuestra gente en el Quindío, Caldas, Risaralda y Norte del Valle, que son los 4 municipios que vuelven el paisaje cultural cafetero. Tenemos una tradición que mostrar, una tradición que contar, y que nuestros jóvenes no solamente tienen que imitar culturas de otros lugares, sino que aquí mismo nosotros tenemos una herencia indígena, una herencia cultural, ¿cierto?, que contar, y que vengan y aprendan de dónde vienen, ¿cierto?, quiénes fueron sus ancestros, qué hacían sus ancestros, cómo vivían sus ancestros, y se van a dar cuenta que de allí pueden sacar muchas enseñanzas para aplicarlas a su vida cotidiana y van a poder ser los mejores seres humanos. Mira, yo salí ahí, ¿cierto que yo soy ahí? No la ven porque lo Que no olvidemos que el territorio no es un espacio de transformaciones, sino un sujeto con el que se dialoga. Se dialoga con el territorio a través de la cultura, porque la cultura es el fruto de una relación dialéctica de simbiosis y parasitismo entre colectividades humanas y el medio natural. La sociedad y la naturaleza, el sistema social y natural, son 2 sistemas complejos cuyas relaciones se dan en la cultura, y entonces es la cultura la forma de interpretar y de dialogar con el territorio. Esas son nuestras raíces, la historia, el territorio como una construcción social e histórica. Pues sí, un mensaje que la minería no es mala. Ese es un medio del sustento de muchas personas. La minería con estos implementos como lo ven aquí no se hace daño, porque se trabaja en el cauce de las quebradas. Entonces no es minería ilegal, nosotros no lo creemos así, porque nosotros no utilizamos químicos, no estamos tumbando montañas, como esas maquinarias grandes que tumban todo, lo derriban. Nosotros no derribamos nada. Entonces yo quiero que la gente se dé cuenta que esta minería no es una minería que hace daño, no, es una minería muy formal. El mensaje para todos es que la región tiene mucho potencial, no solo en talento humano, sino en recursos para poderlos aprovechar. Por ejemplo, la minería y la joyería son oficios alternativos que le permiten a cualquier persona y a cualquier joven tener una calidad de vida digna. Y tener no solo eso, sino una ocupación maravillosa, porque a través de la transformación del metal se transforma también la persona, y esa es una parte muy importante.
El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.